pago de evaluaciones de retrasadas. Creo que de alguna manera a todos los que estamos acá nos interesa este tema, ¿verdad? Porque por alguna circunstancia, algún motivo, alguna cuestioncita por ahí, pues tenemos esa inquietud: ¿qué va a pasar con mi evaluación de retrasada? ¿Qué va a pasar con mi nota? ¿Verdad? Entonces, chicos, supongo yo que de los 126 que tentativamente, y faltan aún más chicos, realizaron evaluaciones de retrasadas, ¿verdad? Entonces, vean, patojos, aquí hay una particularidad. Cuando ustedes generaron su boleta o su orden de pago, oigan muy bien lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes generaron la orden de pago, no les aparecía una sección. No sé, supondría yo que a muchos no les aparecía una sección. Por su contraparte, hubo una parte de la comunidad estudiantil que sí les aparecía, por ejemplo, sección H, sección Y, sección I de la tarde o de la noche, sección Z, X, Y, Z. Les aparecía orden de pago, por ejemplo, comunicación y lenguaje, sección I, por ejemplo. Ustedes que generaron esa orden de pago, escúchenlo bien, ustedes no tienen que pagar nuevamente su evaluación de retrasada, ya sea de primera o segunda retrasada, si en las dos boletas les aparecía la sección. Ahora bien, en su contraparte, había una generación de boletas, efectivamente, de forma genérica, es decir, pago de evaluación de comunicación y lenguaje, pero ustedes se asignaron a una sección y el licenciado les solicitó a ustedes un pago, efectivamente, de un comprobante de pago de la orden de pago y el pago de la misma. Tal vez les suene familiar, porque por lo menos nosotros así lo hicimos aquí arriba, en el tercero y cuarto semestre, lo hicimos así en el quinto y sexto semestre, y lo hicimos en coordinación de séptimo a décimo semestre. Entonces, patojos, por favor, atención con lo que les voy a decir. Si ustedes realizaron o gestionaron la orden de pago, óigase bien, orden de pago, porque después no quiero que van a decir, no es que el LIC dijo esto, no. Atención, aprendamos a escuchar, porque esto sí es de carácter urgente para todos. Ustedes que realizaron o gestionaron su boleta de orden de pago y no les aparecía la sección, tenemos que pagar nuevamente esa evaluación de retrasada. ¿Por qué? Porque resulta que esa boleta genérica lo que hacía era, como quien dice, darles a ustedes la oportunidad de evaluarse y darle esa perspectiva al docente para que él les pudiera ceder el derecho a ustedes de evaluarse. Y ahora van a decir, pero ¿por qué tengo que pagar la boleta nuevamente? ¿Por qué tengo que generar orden de pago nuevamente? Y les voy a comentar. Esta no es una responsabilidad que se le pueda atribuir directamente a nosotros que nos encontramos en coordinación, al coordinador, por ejemplo. A mí como docente auxiliar de la jornada vespertina tampoco tengo grado de responsabilidad, o inclusive a los docentes auxiliares de las jornadas de los semestres bajitos. No tienen ningún grado de responsabilidad, Patojo. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Resulta particularmente que de la toma de la universidad, ustedes se percataron que efectivamente había un problema desde entonces, que fue efectivamente que tomaron la universidad, hicieron y deshicieron ahí con el sistema, y efectivamente tuvimos ese problema, ¿verdad? Que agarraron todo, hicieron de todo, y quien al final de cuentas resultó perjudicado fuimos nosotros, ustedes como estudiantes principalmente, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de las luchas que puedan tener la universidad, de una vez aclaro, porque no es así, ¿verdad? Pero lo que vamos, patojos, es que ningún docente, eso sí lo puedo decir yo, y puedo hablar por los docentes, ¿verdad? Inclusive por los de coordinación, que no hay ningún grado de responsabilidad de ellos. Se le atribuye directamente a los compañeros que tomaron la universidad. Nosotros nos encargamos de trasladarles el conocimiento a ustedes, de que se formen como futuros profesionales del derecho. Pero estas pequeñas intervenciones, compañeros, vinieron a afectarles
a ustedes que realizaron gestionaron una boleta genérica para obtener el derecho de su evaluación. Y ahora tenemos que pagar nuevamente esos 10 o 15 que pagan, ya sea de la primera evaluación de retrasada o de segunda, por medio de la boleta esa genérica que nos hicieron hacer. Ahora bien, la situación se pone más interesante. ¿Tienen que pagarla nuevamente? Sí, a la sección en la que ustedes sacaron la evaluación de retrasada. No sé si no me di a entender, no sé si tendrán alguna duda o inquietud, pero por favor, realicen ese pago. Yo sé y se los digo de esta manera sin ánimo a sonar egoísmo, pero son 10 quetzales, muchachos, 15. ¿Prefieren ustedes pagar esos 10 o 15 quetzales o los 25 por las dos retrasadas a perder la clase? No creo. Muchos han hecho muchos esfuerzos, han pedido permiso en los trabajos. Es necesario hacer esto, ¿verdad? Yo sé lo difícil y duro que es porque nadie nos está regalando el dinero, definitivamente. Yo estoy totalmente consciente de eso. Pero esa gente que fue a tomar la universidad, disculpen ustedes, con el respeto que cada quien merece, indistintamente de la situación o posición ideológica o política, como ustedes quieran verla, pero el que afectan siempre es al estudiante. Entonces, he ahí la situación en la que nos vemos ahorita, solicitándoles a ustedes que por favor puedan ustedes pagar nuevamente esa orden de pago con la sección a la que realizaron su evaluación, ¿verdad? Porque va a ser muy importante para que no pierdan ustedes su cursito. Disculpen, oyeron. Entonces, si tuvieran alguna duda o alguna inquietud de este temita, por favor, me escriben al Instagram que con mucho gusto vamos a apoyar. Ya tenemos aquí el doctor. Si se dieron cuenta, el tema es bastante complejo, ¿sí? Entonces, disculpe, doctor, que he tomado unos 2 minutitos de su tiempo, pero es necesario explicarles a los alumnos la situación que actualmente atraviesa la universidad y en la cual se vieron afectados. No sé si el licenciado Guillermo Hernández tendrá alguna acotación. Disculpe, licenciado, ya tenemos al doctor de Mata en línea. No, ya lo platiqué al principio, solo que vamos a mantener las cámaras que pagadas a los micrófonos silenciados para que el doctor exponga. Así le damos la oportunidad que todos expliquemos. Únicamente, doctor, de Mata, de su tiempo, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de clase del día de hoy. Estimadas compañeras, estimados compañeros, estamos en la sesión anterior haciendo un análisis de la evolución histórica del derecho penal desde la época de la venganza privada, como se le llamó, pasando por la divina, la pública, el periodo humanitario, hasta llegar a la etapa científica, que es la que nos traslada al estudio del derecho penal moderno y contemporáneo. Nosotros finalizamos la sesión de clase anterior haciendo un análisis rápido de los postulados contradictorios que se dieron entre las dos grandes escuelas, la clásica y la positiva, que llevó al surgimiento de las escuelas denominadas intermedias, que tomaron obviamente pues los postulados de una y de otra para principiar a tratar de estructurar pues lo que dentro de la etapa pues científica es el derecho penal, ya a partir de ir consolidando los diferentes postulados. Así es, pues como aparecen las escuelas intermedias, creemos que ustedes al analizar en su bibliografía, en su estudio, van a ver que realmente la que destacó después ya, y creo hasta el derecho penal moderno con mucho ímpetu, es la proyección de la escuela o de las teorías
técnicas jurídicas de la Escuela Penal Alemana. Finalmente se ha estructurado mucho en el derecho penal actual y nos hemos nutrido de lo que finalmente es la corriente técnica jurídica alemana. Y vamos a ir pues haciendo análisis durante el desarrollo del programa. Cuando veamos las instituciones ya de la pena, del delito, cómo pues cada una de ellas va en un momento dado a reflejar pues algunos de los postulados que se plantearon en esa discusión entre las escuelas. Aquí lo más importante es que ustedes puedan advertir realmente que es de particular importancia y que es tal vez muy conveniente para su aprendizaje, pues la lectura de los diferentes temas que planteamos acá, pues en la medida de nuestras posibilidades y especialmente las posibilidades de tiempo. Pues los temas son pues bastante profundos y hay mucho escrito sobre los mismos. Entonces la idea es que ustedes vayan pues tomando pues la importancia de esto y que vayan profundizando en los diferentes temas en su estudio particular. Luego pues del planteamiento de las escuelas, retomamos nosotros dentro del programa de estudio algunas connotaciones que vale la pena tener en cuenta cuando estamos estudiando esta primera fase de nuestro programa de Derecho Penal 1. Excuso decirles que este programa prácticamente está estructurado en 4 fases, para que ustedes tengan claro y sepan de qué dónde estamos trabajando. Aquí hay 4 fases. Así incluso pues los libros, muchos de la doctrina está estructurada así. En nuestro libro, nuestro curso de Derecho Penal Guatemalteco también lo plantea así en razón del programa. En la primera fase, que es la que estamos estudiando Derecho Penal 1, estamos viendo todo lo relativo a lo que son a lo que es el derecho penal como ciencia, a lo que son las ciencias penales, lo que son las ciencias criminológicas, los que son, digamos, las diferentes relaciones y nominaciones que se dan dentro de ella. Esto pues nos lleva rápidamente a la segunda etapa, a la segunda fase. A mí siempre me ha gustado pues llegar lo más rápido posible a la segunda etapa, segunda fase, que es cuando principiamos a estudiar lo que es la ley penal del Estado de Guatemala. Es decir, ahí estudiamos todo lo relativo a la teoría de la ley penal, pero específicamente la ley penal nuestra. Esa es la segunda fase del programa. Luego tenemos la tercera fase del programa, que se refiere a todo lo que denominamos teoría del delito, y ahí vemos todo lo referente al delito, que creo esta tercera es la más larga, pues sí, obviamente a la que hay que ponerle demasiada atención para efectos de conocimiento y de práctica. Y luego pues finalizamos con la cuarta parte del programa, que es lo relativo a la teoría general de las penas y las medidas de seguridad. Con eso pues finalizamos nuestro programa y les decía que en relación a nuestro Código Penal 1773 estamos hablando del artículo 1, que es el principio de legalidad, hasta el artículo 122. Es muy poco, porque del 123 en adelante ya es la parte especial, que es el Derecho Penal 2, que estudiaremos pues de julio en adelante, relativo a los delitos. Les digo esto para que ustedes se vayan ubicando y estén claros en el curso y de qué se trata. Muy bien,
Dicho esto, pues advertimos en la clase de hoy, de acuerdo a nuestra agenda, las diversas denominaciones que se han dado al derecho penal. Yo les comentaba algunas de ellas, cómo se denomina, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y se habla de un derecho criminal. Nosotros hablamos de un derecho penal, pero no solo son estas dos denominaciones. La verdad es que si vemos la doctrina y vamos a ver que muchas veces se le ha denominado de diferente manera, algunos hablan de un derecho penal criminal, de un derecho de castigar, de un derecho represivo, de un derecho sancionador, dicen otros, un derecho determinador, de un derecho reformador, de un derecho de prevención, de un derecho protector de los criminales, como le llamaba Pedro Dorado Montero, profesor de Derecho Criminal español. Otros hablan de un derecho de defensa social, etcétera, etcétera. La verdad es que dentro de nuestro medio de cultura jurídica, en Centroamérica y en Latinoamérica, regularmente el nominativo es derecho penal, así como lo tenemos en nuestro programa de estudio y en los libros o en la bibliografía que tratamos. Sin embargo, pues en Europa, pues regularmente se utiliza derecho criminal o en Estados Unidos. Son los dos nominativos que identifican a nuestra disciplina. Pero, pues, tal y como hemos mencionado, pueden haber una serie de nominativos pues más. Luego tenemos para el día de hoy un segundo punto que se refiere a las clases de derecho penal. Y hago acá una suprema síntesis de lo que hemos hablado. Cuando hablamos de derecho penal en atención a nuestro curso y a lo que nosotros debemos aprender acá en la facultad, en nuestro curso, hablamos de un derecho penal sustantivo o un derecho penal material, que es el que nosotros estamos estudiando en este momento y el que dividimos en derecho penal 1 y derecho penal 2. Derecho penal 1, que es la parte general, que son las cuatro grandes fases de que les hablé al principio. Luego entramos el derecho penal 2, que es la parte especial. Es el estudio de los delitos en particular y las penas y medidas de seguridad pues aplicables a cada uno de esos delitos. Ese es derecho penal sustantivo o material. Luego tenemos el derecho penal adjetivo o derecho procesal penal. Ahí ustedes van a estudiar, nosotros vamos a analizar dentro de esto las diferentes etapas del proceso penal, cómo se da el proceso penal con sus diferentes etapas, desde la etapa preparatoria, intermedia, la etapa de juicio. En la etapa de juicio pues se dicta la sentencia. Esta puede ser condenatoria si se encuentran culpables al imputado, al procesado, o puede ser absolutoria si no se logró demostrar la culpabilidad del mismo. En todo caso, todo lo que se refiere al proceso penal, o sea, para procesar a una persona, es parte del derecho penal adjetivo o procesal penal. Luego hablamos de un derecho penal ejecutivo o penitenciario, que también les decía, y esto se refiere al cumplimiento, a todas las normas que regulan el cumplimiento de condena de un procesado que ha sido condenado en un juicio debidamente establecido, y entonces va a cumplir su condena a los centros de rehabilitación penal que hay en nuestro país, en atención a los nombres que tienen de acuerdo a los principios o a lo que dice la Constitución Política, la rehabilitación
que cada uno se debe de tener para lograr su objetivo de rehabilitar, reeducar, reformar, etcétera, al condenado. Todo esto se estudia dentro del derecho penal ejecutivo o penitenciario. Eso ya lo habíamos dicho pues un par de veces. Pero aparte de eso, hay otras ramas o clases, digamos, que se denominan también derecho penal. ¿Por qué? Porque son normas que contienen o conllevan una sanción, dependiendo de qué clase se trate. Por ejemplo, se habla del derecho penal administrativo, imagínense ustedes, es otra cosa, un derecho penal administrativo. ¿A qué se refiere el derecho penal administrativo? A un conjunto de normas o disposiciones administrativas que bajo la amenaza de la imposición de una sanción tratan de garantizar el cumplimiento de un deber de los particulares frente a la administración pública. Es decir, hay deberes que administrativamente están establecidas de los ciudadanos, de los particulares frente a la administración pública, que de no cumplirlos hay normas que establecen ciertas restricciones o ciertas sanciones. Eso se llama derecho penal o se ha denominado derecho penal administrativo. Cosas tan sencillas, por ejemplo, ahorita estamos principiando el año y tenemos los ciudadanos, hasta antes de cumplir 60 años, la obligación de pagar un boleto de ornato, por ejemplo. Esa es una obligación que tenemos frente a la administración pública, frente a nuestras comunidades para la ornamentación, es un tipo de impuesto, digamos. Bueno, cuando no se paga el boleto, pues obviamente hay una serie de restricciones. Es decir, probablemente van a hacer un trámite administrativo y decir, mire, ya pagó su boleto de ornato, no lo ha pagado, entonces no procede el trámite administrativo, por decir algo. Esas son parte del derecho penal, de lo denominado derecho penal administrativo, por ejemplo. Y hay varios, por supuesto. Usted no puede manejar un vehículo automotor si no tiene una licencia de conducir. Y el hecho de no tener una licencia de conducir o para sacar una licencia de conducir tiene que llenar ciertos requisitos. Son una serie de situaciones de tipo administrativas pues que muchas veces llevan aparejada una sanción por ese tipo de cosas. Se habla de un derecho penal disciplinario. Esto pues se refiere específicamente a las disposiciones que emite el Estado, porque esas son, todo esto es disposiciones del Estado, ¿vale? Del Estado. Entonces son disposiciones del Estado que bajo amenaza de una sanción regulan el comportamiento de los empleados de la administración pública en el desenvolvimiento de sus funciones. El derecho penal administrativo es el cumplimiento de las obligaciones de los administrados, que somos nosotros, frente a la administración pública. El derecho penal disciplinario son sanciones que impone el Estado a quienes trabajan para la administración pública cuando estas personas pues no cumplen debidamente con las funciones que cada uno tiene establecidas de servicio público que presta. Entonces hay medidas disciplinarias. Eso se le ha llamado derecho penal disciplinario, pero pues está de moda y muy importante es advertir a lo que también se ha denominado derecho penal tributario hoy día, o derecho penal fiscal, es decir, pues un conjunto de disposiciones que bajo la amenaza de una pena o de una sanción tiende a proteger los intereses fiscales, hacendarios o tributarios, es decir, a efecto de que el ciudadano tenga la obligación de cumplir con el pago de sus impuestos. Y no solo esto, sino que obviamente frente a la autoridad tributaria, pues
que mantienen un control sobre los mismos. De no ser así, pues hay una serie de disposiciones que conllevan, pues, de alguna amenaza o de alguna forma la amenaza de una sanción. Entonces, vean, son diferentes clases de derecho penal. Derecho administrativo, penal administrativo, derecho penal disciplinario, derecho penal tributario. Sin embargo, insisto, y eso es lo que quisiera, porque ese es el objetivo, es que comprendan que esto no es el derecho penal o el derecho criminal que nosotros estamos estudiando. Es decir, eso es parte de, para que ustedes comprendan que hay ciertas sanciones administrativas, tributarias, disciplinarias, que forman parte también del derecho penal, pero, en este momento, o sea, lo que a nosotros nos interesa en este momento es todo lo que se refiere a los delitos, a las penas, a las medidas de seguridad para regular la conducta de los habitantes de la República, en cumplimiento o en ejercicio, mejor dicho, del jus puniendi del Estado, que es otra cosa. Ese es el derecho penal criminal, el derecho penal penal, es decir, regula delitos, penas, medidas de seguridad a efecto de orientar el comportamiento que deben tener las personas dentro de nuestra sociedad. Ese es el derecho penal o derecho criminal por excelencia. Los otros son parte de ese derecho, pero se refieren pues especialmente pues a algunas materias. Muy bien. Luego de este tipo de denominaciones de clases de derecho penal, podemos advertir desde ya que esta disciplina del derecho penal y el derecho criminal tiene dentro de ellos se puede analizar una gran cantidad de ciencias o disciplinas. Y esto aparece pues cuando hacemos un análisis de lo que se denomina en la doctrina y en los libros como la enciclopedia de las ciencias penales. Las ciencias penales abarca el derecho penal y abarca la criminología. En otras palabras, las ciencias penales, que es muy amplio, abarca todo lo relativo a lo que en un momento dado pues, planteó como postulado la Escuela de Juristas de la Práctica y luego lo que en otro momento dado planteó la Escuela Positiva y lo que se plantea finalmente pues, en las escuelas intermedias. Ahora, lo que queremos decir es que la enciclopedia de las ciencias penales, para ser un abogado penalista o un abogado criminalista completo, como ustedes quieren ser, o algunos de ustedes que quieran dedicarse a esto, pues tendrán que estudiar una serie de disciplinas, o saber un poco, por lo menos, de cada una de ellas, independientemente del derecho penal, del derecho procesal penal o del derecho penitenciario. El derecho penal, procesal penal o penitenciario es parte de lo que vamos a conocer de aquí en adelante como la dogmática jurídica penal. La dogmática jurídica penal. Pero luego vamos a ver todo lo relativo a las ciencias criminológicas. Pues obviamente no lo vamos a estudiar acá porque eso es motivo de disciplinas especializadas, de ciencias que quienes hacemos pues especialización en esto, pues obviamente tendremos en el transcurso de nuestro aprendizaje profesional la oportunidad de ir viendo cada una de ellas, porque son una cantidad de ciencias, de disciplinas que se relacionan con esto.
Por un lado están, desde ya, y eso sí les tiene que quedar claro, por un lado están todas las que se refieren al deber ser de las personas. Y las que se refieren al deber ser de las personas son todos los que forman parte del derecho penal, procesal penal, penitenciario, o sea, normas jurídico-penales, ¿verdad? Que se refieren al deber ser. Pero, eso era parte de los postulados, recuerden, de la escuela clásica, de la escuela de juristas. Pero luego están los postulados de la escuela positiva o positivista, que se refieren especialmente a lo que hoy día se conoce como criminología. Y toda la criminología es, vamos a ver, que es una ciencia multidisciplinaria que, al igual que la dogmática penal, se refiere al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad, solo que lo hacen partiendo de estudiar el ser de las personas, o se proyectan a estudiar el ser, mientras que las otras disciplinas, las normativas penales, se refieren al deber ser. Y a todas estas en conjunto es lo que se le ha llamado Enciclopedia de las Ciencias Penales. Enciclopedia de las Ciencias Penales o Enciclopedia de las Ciencias Criminológicas. Es decir, esta Enciclopedia de las Ciencias Penales o Criminológicas son el conjunto de disciplinas o de ciencias que se consagran al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista, en forma multidisciplinaria. Unas son parte del deber ser, las normativas, insisto, y las otras son el estudio del ser de las personas. Una es el deber ser de las personas y otra es el ser, como las criminológicas. De tal manera que los tratadistas han hecho diferentes clasificaciones de la enciclopedia de las ciencias penales. Nosotros, especialmente en nuestro libro Derecho Penal Guatemalteco, por lo menos tenemos 3 para que adviertan los estudiantes o los estudiosos, pues, de la multiplicidad de disciplinas que hay. Y son bastantes, pues la verdad es que es una cantidad de disciplinas las que habría que saber y manejar. Por ejemplo, tenemos la clasificación que hace Filippo Grispigni. Filippo Grispigni fue un eminente profesor de Derecho Penal italiano. Y cuando él hace la clasificación de las ciencias penales, básicamente las divide en 3. Dice, están las ciencias que se ocupan del estudio de las normas jurídicas. Y dentro de ellas, dice, está la dogmática jurídica penal, la historia del derecho penal, la sociología jurídica penal, la filosofía del derecho penal, la política criminal, a la que denomina criminología. Luego dice, se puede hacer también en la segunda parte, las ciencias que estudian los delitos y los delincuentes. Y ahí habla de la antropología criminal, de la sociología criminal. Y luego una tercera parte dice que se refiere a las ciencias auxiliares. Y dentro de las ciencias auxiliares habla de la medicina forense, de medicina legal, habla de la psiquiatría forense, habla de la psiquiatría forense o la psicología judicial, y habla de la técnica de las investigaciones
o lo que se llama actualmente policía científica. Esa es una clasificación tan solo de Filippo Crispini. Pero tenemos otras. Por ejemplo, un eminente profesor de Derecho Penal español, como fue don Luis Jiménez de Azúa, el doctor Luis Jiménez de Azúa, él, cuando se refiere a la ciencia, a la enciclopedia de las ciencias penales, dice, en primer lugar está la filosofía del derecho e historia del derecho, que comprende filosofía del derecho penal, historia del derecho penal, legislación penal comparada. Pero luego dice las ciencias causal explicativas, que se llama criminología, y ahí comprende, según él, la antropología criminal, la biología, imagínense, criminal, la psicología criminal, que incluye el psicoanálisis criminal, la sociología criminal y la penología. Luego habla de las ciencias jurídico-represivas, y ahí incluye al derecho penal, a la dogmática jurídica penal, derecho penal sustantivo, que estamos estudiando, el derecho procesal penal o adjetivo al que ya nos referimos, el derecho penal ejecutivo penitenciario, que también ya nos referimos, y luego habla incluso de lo que es la política criminal. Luego todavía habla de las ciencias de la pesquisa, y esto se refiere a la investigación criminal, y ahí incluye a la criminalística, que es diferente a la criminología. La criminalística es específicamente la ciencia que se refiere a la investigación delictiva, y luego incluye a la policía científica o policía judicial. Y finalmente habla de las ciencias auxiliares también, y ahí se refiere a la medicina forense o legal y a la psiquiatría forense o legal. Vean entonces ustedes qué cantidad de disciplinas menciona cada uno de los tratadistas. Y todavía incluimos nosotros a otro profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Él, cuando se refiere a la enciclopedia de las ciencias penales, incluye en primer lugar a las ciencias criminológicas, y dice que dentro de ellas está la antropología criminal o la antropología criminológica, la psicología criminológica, la biología criminológica, la sociología criminológica, la criminalística, la victimología, que es el estudio de las víctimas en particular, y la penología, que es el estudio de las penas en particular. Luego, pues, don Luis Rodríguez Manzanera habla de las ciencias históricas y filosóficas que comprenden la historia de las ciencias penales comparadas, la filosofía de las ciencias penales. Luego se refiere a las ciencias jurídico-penales, y dice que comprenden el derecho penal, que es la dogmática penal, el derecho procesal penal, el derecho penal ejecutivo y el derecho de policía, que nos referimos nosotros todo esto como derecho penal sustantivo. Luego habla de las ciencias médicas, y ahí incluye a la medicina forense y a la psiquiatría forense. Y todavía incluye unas ciencias que él llama básicas o esenciales, donde incluye la metodología y la política criminológica. Vean, lo que quiero, estimados compañeros y compañeras, es que adviertan ustedes, vean la cantidad de ciencias, la cantidad de disciplinas que se refieren al estudio del delito, del delincuente, de la pena y de las medidas de seguridad. Es amplísimo, es amplísimo. Y de plano que cualquiera de ustedes que quisiera, pues, ser un abogado penalista, un abogado criminalista, porque esta disciplina lo que tiene que son apasionantes, pues desgraciadamente pues el estudio del delito, de la pena, de los crímenes y todo esto, pues
pues, son lamentables, pero es apasionante el estudio de esto, pues entonces de alguna manera tendrán que ir estudiando cada una de estas disciplinas, según obviamente el grado de conveniencia científica que ustedes quieran irse orientando. Pero nuestra obligación acá es informarles pues de todo el contenido que tiene esto. Y van a ver ustedes, eso no nos da tiempo, pero ustedes lo harán en su estudio particular, van a ver el contenido de cada una de estas disciplinas que les he mencionado, que son muchas. El contenido, a qué se refiere cada una de ellas, y todo esto es parte de la formación de un abogado criminalista, de un abogado penalista. Y esa es la importancia que tiene, que ustedes sepan, pues, que no es simplemente hablar de derecho penal y de lo poco que podemos dar o enseñar en un curso como esto. Esto es muy amplio, es todo un mundo, pues, que tiene tantas disciplinas. Por eso es que se llama Enciclopedia de las Ciencias Penales, porque ahí están pues incluidas pues todas. Nosotros en nuestro curso estudiamos pues específicamente lo relativo a las ciencias de la dogmática jurídica penal, del deber ser, es decir, derecho penal, derecho procesal penal, parte del derecho penitenciario, y hacemos referencia en cada uno de los puntos a lo que pudiera decir de ellos, en cierta forma, pues las ciencias criminológicas. Pero, pues lo importante es que ustedes adviertan, después de lo que he dicho hoy, cuál era la importancia de las escuelas penales. Vean cuándo empezó la discusión, cómo pues los que se hicieron a los postulados de la escuela clásica o de juristas, pues son los que se refirieron, o es todo lo que se refiere a la dogmática jurídica, o sea, a las normas jurídico-penales, al deber ser de la persona. Contrario sensu, en sentido contrario. Quienes los postulados de la escuela positiva van hacia la criminología, a la criminología, las ciencias criminológicas que estudian pues el ser de las personas, el ser. Por eso es que ellos parten del estudio del delincuente, de cómo es el delincuente, por qué comete delitos, etc. En cambio, los otros principiaron del estudio del delito, es decir, qué es el delito como ente jurídico, qué es el delito como el choque entre la conducta del hombre y la norma penal del Estado. Y ahí se hace toda la construcción jurídica que nosotros pues estudiamos. Pero pues desde el otro punto de vista es particularmente pues, muy amplio, porque están todas las ciencias criminológicas como las que he mencionado, y todavía faltarán algunas, donde lo que se estudia es el ser de la persona, en este caso de la persona criminal. Así es que ustedes en su bibliografía, en sus libros, pueden darle una lecturita pues más amplia a cada uno de estos para que vean de qué se trata. Tal vez vale la pena acá, como lo tenemos en nuestro programa, hablar de lo que denominamos nosotros las ciencias auxiliares del derecho penal. La verdad es que las ciencias auxiliares del derecho penal son todas. Les decía, un abogado penalista que se dedique, digamos, a actividades tan importantes como investigar, por ejemplo, un fiscal, investigar, perseguir y acusar en juicio, que es el trabajo pues de los fiscales en el Ministerio Público, o un abogado que se dedique a defender, que es el trabajo de los defensores, o más aún,
imagínense la responsabilidad de un abogado penalista que se dedique a juzgar, son los jueces, los magistrados. Todos debemos saber, obviamente, no un poco, mucho de cada una de estas disciplinas. Entonces la idea es que ustedes tengan pues en su mente de lo amplio que es esto. Sin embargo, se hablan de ciencias auxiliares y regularmente pues nosotros en principio hablábamos de un par de ciencias auxiliares, la medicina forense, por ejemplo, la estadística criminal. La medicina forense, es más, era tan importante como ciencia auxiliar que en el programa de nuestra facultad era un curso total y absolutamente obligatorio, como los que llevamos ahora en Derecho Penal. En la última estructura que se hizo, y atendiendo a las corrientes modernas, pues la medicina forense pues queda como un curso pues alternativo, que ustedes pueden obviamente hacerlo. Pues por cierto, un curso alternativo intermedio que puede ser obligatorio, pero ¿a qué se refiere? La medicina legal indiscutiblemente nos permite utilizar conocimientos de las ciencias médicas para resolver problemas de derecho penal. Y dentro de medicina forense, por ejemplo, si vamos a la práctica, bueno, dentro de la medicina forense hay otra serie de disciplinas. La tanatología, por ejemplo. La tanatología. ¿Qué es la tanatología? Y recuerdo que hay una anécdota que se dice o se decía en son de broma en la facultad. Pues en son de broma, pero se dice que era anécdota, o sea, que fue cierto. Un profesor en un examen privado le pregunta al que lo sustentaba, vea y usted, porque era un examen de derecho penal, que le dijo, mire, explíqueme qué entiende y qué es para usted la tanatología. Y el compañero dice que la verdad es que no había pasado mucho por ahí, no sabía qué, pero empezó a bajar ideas, a ver cómo está. Tanatología es la ciencia de los tanates. Obviamente se contaba como una broma, pero oigan, dice que sí era una anécdota. Ahora, ¿qué es la tanatología? Tanatología es la ciencia que estudia la causa de la muerte de una persona. Fíjense qué interesante. Esa es la tanatología, que dentro de la medicina forense nosotros tenemos que estudiar la causa que produjo la muerte de una persona. Y este es el trabajo que actualmente, por ejemplo, realiza muy especial y específicamente el Instituto de Ciencias Forenses, el INACIF. Vean ustedes, cuando hay un muerto, porque se produjo por un acto violento, o por un arma de fuego, e incluso por un accidente, o por lo que fuera. Es decir, primero se llama a la autoridad. Si no tiene signos vitales, nadie lo puede tocar, nadie lo puede mover, se acordona, llaman a los agentes fiscales, al Ministerio Público, acordonan la escena del crimen, si se supone que fue un crimen, para principiar a analizar los vestigios de algunas evidencias que han quedado alrededor del cadáver. Luego, pues revisan el cadáver, lo examinan y lo envían a la morgue, al INACIF, para que se haga la necropsia de ley respectiva. Y de la necropsia de ley respectiva se establece
las causas que produjeron la muerte. Eso se llama tanatología. No es el estudio de los tanates, ¿verdad? Es decir, eso es la tanatología. Ahora bien, es parte de la medicina legal. Si ustedes, por ejemplo, están interesados en formarse en esta disciplina, en derecho penal, pues tendrán que hacer lo posible por hacer todo un esfuerzo por estudiar de manera extracurricular, porque no es obligatorio, todo el tipo de ciencias que les permitan formarse, como estas. Anteriormente, pues cuando nosotros pasamos por derecho penal, pues procesal penal, teníamos un curso obligatorio de medicina forense. Y dentro de ese curso, si me recuerdo, obligatoriamente teníamos que estar en la morgue. Y recuerdo yo, en mis tiempos, era obligatorio ver la necropsia o la autopsia de por lo menos 3 cadáveres. Y era todo un caso, pues, compañeros que no les gustaba o cuestiones que obviamente no son pues agradables, ¿no? Pero todo es parte de la formación de un abogado penalista, eso es lo que quiero decir. Es decir, la medicina forense entonces viene siendo pues, parte de las ciencias auxiliares, y la medicina forense tiene una cantidad de disciplinas, es decir, como la tanatología, como la psiquiatría forense, como la psicología forense, como una cantidad de disciplinas. La traumatología forense, por ejemplo, que se refiere a las lesiones, la toxicología forense, que se refiere a las lesiones por envenenamiento, la sexología forense, muy importante en la actualidad, que se refiere al estudio de los aspectos médico-legales relacionados con los delitos de tipo sexual, pues. Es decir, además de que pueden servir para estudiar un aborto o un infanticidio, por ejemplo. Entonces, vean, hay una cantidad de disciplinas. Y solo estoy hablando de otras disciplinas que se están desprendiendo o que se estudian dentro de la medicina legal. Tanatología, traumatología, toxicología y sexología forenses. Bueno, también se habla ahora se le da mucha importancia, antes no, a la estadística criminal. Obviamente hoy tenemos instituciones seriamente estructuradas y muy avanzadas, como el Ministerio Público, por ejemplo, como el INASIF, en donde indiscutiblemente se lleva una serie de datos y estadísticas criminales que sirven para el análisis científico, de ver pues cómo qué influencia tienen los factores externos, los factores físicos o sociales en cuanto al aumento o disminución de la delincuencia. Es decir, pues si no hay estadísticas, pues es como andar ciego, ¿no? Las estadísticas que ahora se llevan en el organismo judicial, por ejemplo, en todas las instituciones, llevan estadísticas de cuántos casos, qué tipo de casos, en donde hay más, por ejemplo, delitos de tipo sexual, por ejemplo, y en qué épocas, que son estudios sociológicos, de acuerdo a la escuela positiva de Enrico Ferri, ¿no? Es decir, dónde se dan más delitos sexuales, dónde se dan más delitos contra el patrimonio, más robos, dónde se dan más asesinatos, en qué momento, en dónde se producen más homicidios culposos por accidentes de tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son parte de las estadísticas criminales, de las estadísticas forenses, que son básicas y que son importantes para el conocimiento y formación de un abogado penalista.
Entonces la estadística criminal, al igual que la medicina legal, pues se llaman como muy directamente ciencias auxiliares del derecho penal. Un profesor nos decía en nuestro doctorado pues, en Europa que realmente en sentido muy estricto todas las disciplinas de la enciclopedia de las ciencias penales deben ser ciencias auxiliares del derecho penal. En otras palabras, un excelente abogado penalista, criminalista, debe conocer, debe manejar, pues si no a profundidad, porque imagínense cómo sería, pero por lo menos pues tener conocimientos básicos de cada una de esas disciplinas, porque van a ayudar obviamente al análisis de sus casos, y no importa en qué posición esté uno como abogado, es decir, sea uno juez, sea uno defensor, o sea uno fiscal. Entonces pues todas son importantes. Acá, pues, como les decía, imagínense a qué horas estudiaríamos nosotros absolutamente todas estas disciplinas. Precisamente por eso es que solo las dejamos, las enmarcamos, las mencionamos y pues los motivamos e invitamos para que ustedes pues vayan de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus intereses, y a sus inclinaciones, pues viendo cómo profundizan en cada una de ellas. Esto es pues parte de la primera del primer set que tenemos nosotros en nuestro programa, o de nuestra primera parte, como les decía, que se refiere a las ciencias penales. Me interesa a mí pues ir saliendo rápido de esto, dejarle a ustedes para que hagan su estudio curricular, que me interesa llegar a un poco más despacio con la teoría de la ley penal y la teoría de la ley penal del Estado de Guatemala, porque esto ya nos permite hacer el primer parcial y poner pues ya los primeros casos para que ustedes los vayan aplicando con todos esos conocimientos. Muy bien, nos quedamos entonces acá y los espero en la próxima sesión de clase. Que estén muy bien, pasen feliz noche, que nosotros nos alistamos para la próxima sección. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.